إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. Bienvenidos a esta mesa redonda que vamos a hablar de la islamofobia, de la cual es el tema del congreso de este año de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas. Y queremos que en estas 2 horas que vienen, 1 hora o un poquito menos, vamos a intentar al menos posible, van a intervenir nuestros contertulianos a través de diferentes preguntas para más o menos profundizar en el tema de la islamofobia, sus orígenes, si tiene unos orígenes muy arraigados en la historia, si tiene que ver solamente con los últimos fenómenos conflictivos como el terrorismo, por ejemplo, y luego a ver la reacción de los musulmanes y de las sociedades ante este fenómeno, y sobre todo, lo más importante es al final vislumbrar de alguna manera algunas soluciones que tanto como comunidad musulmana o como movimientos sociales o como sociedad en general podríamos ofrecer como soluciones a este fenómeno. Pero antes les voy a presentar a nuestros ponentes de hoy. Ya la conocen, empezamos por las mujeres, estamos en marzo y siempre las mujeres primero. Por doña Amparo Sánchez, conocéis que con una larga trayectoria de trabajo como movimiento islámico, sobre todo en el Centro Cultural Islámico de Valencia, pero actualmente, digamos, es la responsable presidenta de la plataforma contra la islamofobia. Así que bienvenida. Gracias, muchas gracias. También de una valenciana, un catalán, a Jordi. Tenemos con nosotros a Jordi Moreras Palenzuela, antropólogo social, profesor catedrático en la Universitat Rovira i Virgili de Barcelona, es investigador y también experto en la temática. Benvingut. Shukran. Y como no, también el doctor Ahmed Rahmani, director del Instituto Europeo para los Estudios y la Investigación de París, que nos visita desde el país galo, el país vecino. Así que, très bienvenue, marhaban, bienvenido. Lo que vamos a hacer es, en lugar de cada ponente va a dar su ponencia en unos 10 o 15 minutos, lo que vamos a hacer es hacer una ronda de preguntas para cada uno, para que vayamos un poco, ni se cansen ni se aburran, y al mismo tiempo para que cada temática tengamos las diferentes perspectivas desde diferentes ámbitos, desde el ámbito que lucha directamente, registra los actos de islamofobia y estudia de forma directa, hasta un profesor académico que nos va a explicar y analizar desde el aspecto científico académico universitario, hasta también otra perspectiva también científica, también social. Así que la primera pregunta que nos hacemos, ahora que estamos hablando de la islamofobia, que aunque parezca mentira, en el país galo se resisten a calificarlo de forma oficial como fenómeno, al igual que lo es el racismo o el antisemitismo, pero nos hacemos la pregunta si este fenómeno de islamofobia es reciente, es tan actual, o tiene raíces arraigadas en hace un poco no, o mucho tiempo, ¿no? Y empezamos por Amparo, y luego no tenemos por qué obedecer ningún orden de ningún tipo. Adelante, Amparo. Bueno, El problema es el micro, si me pasáis el micro, porque este es imposible. Gracias. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. No es lo mismo el resto, bueno, Francia, por ejemplo, que España. Decían antes miembros de la Junta Islámica que aquí tenemos una historia con el Islam muy concreta, y es cierto. Y investigaciones por partes académicas dicen que muchos de los argumentos que se utilizan hoy en día en contra de los musulmanes son los mismos que se utilizaron antes de la expulsión de los moriscos. Yo les invito a que lean un artículo que está en Web Islam,
sobre un trabajo que hizo Bárbara desde la Universidad de Alicante. El equipo de Miquel de Palza y otros académicos también han estado estudiando ese fenómeno y vemos que allí ya había los primeros casos de islamofobia, podríamos llamar, de la época moderna, porque ya no podemos hablar de la Edad Media, ¿no? Que son anteriores a la discusión de los muñecos. Se construye ya un discurso parecido al de ahora. Son el enemigo, cuidado que son peligrosos, atentan contra la seguridad del resto, contra la identidad, etcétera, etcétera. ¿Quiere decir eso que ha perdurado el mismo fenómeno hasta nuestros días? Yo creo que no. Lo que pasa es que hay un germen, digamos que ya he dicho antes esta mañana que en los libros de textos preuniversitarios todavía persiste, hay muchos mensajes que deberían de ser revisados. Hablábamos esta mañana del trabajo hecho por Gemma Martín Muñoz, aquí, ¿vale? Estos prejuicios que aquí se recogen y todos estos mensajes negativos son heredados. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeña, que ya tengo mis años, nos enseñaban en la época de Franco el ideal de los reyes católicos, etcétera, etcétera, con un fuerte mensaje antiislámico, anti-musulmán y anti-moro, o sea, y los reyes católicos querían santificarlos, o sea, eran santos, eran grandes líderes, ¿no? Entonces, repito, no es el mismo fenómeno, pero es muy similar y aquí ya hay precedentes en España que, por ejemplo, en otros pues no los han. ¿Qué pasa con el fenómeno actual? Ha cambiado un poco, se ha actualizado, tiene nuevos componentes y una gran ensalada similar un poco a la de entonces. Se cogía lo que decían esta mañana, se amalgama todo, se da una imagen única del musulmán, una imagen única de un enemigo supuesto o imaginario y a partir de ahí comienza la islamofobia. Y bueno, pasamos a Jordi, que nos diga también para él desde cómo ve la islamofobia, cuándo se remonta, si se remonta incluso a la época de los Reyes Católicos o es un tema diferente, es un fenómeno diferente, si es diferente, ¿dónde residirían esas diferencias? Bueno, buenas tardes, antes que todo, y gracias por la invitación. Hombre, si es de historia, yo preferiría que se lo comentarais a Bárbara, que sabe mucho más. No, ciertamente, yo no soy historiador, no. Lo que pasa que, a ver, el prejuicio siempre ha existido, lo que pasa que le hemos cambiado el nombre. Yo, una de las cosas que quería venir a deciros aquí, con toda la confianza y agradeciendo evidentemente la invitación, es a comentaros, perdón, me sale el catalán, y eso que no es mi lengua materna, o sea que estoy muy bien integrado, ¿eh? Bien, digo que una de las cosas que quería venir a comentaros precisamente un pequeño relato de mis fracasos en estos no sé cuántos años que ya llevo teniendo que conocer a gente tan interesante como Amparo, como Munir, como Hashim, como Isabel, Mansur en su momento y mucha otra gente. Sensación de fracaso porque conforme yo me fui formando en este tema, me fui dando cuenta de que quizás era menos urgente estudiar el Islam y los musulmanes sin estudiar el rechazo de nuestra sociedad frente al Islam y frente a los musulmanes, ¿vale? En ese doble sentido, el Islam como tradición, el Islam como forma de vida, como modo concreto en el cual se orientan los millones de personas en el mundo, los que sean, y luego los musulmanes como colectivo concreto, heterogéneo, marcado por toda una serie de procesos sociales, culturales, etc. Y ese rechazo, que yo cuando empecé en este tema, hace ya casi 20 años nadie hablaba de islamofobia, pero el rechazo seguía existiendo. El rechazo hacia un tipo de personas por el color de su piel, como os he dicho esta mañana, el rechazo a una serie de personas por su condición migrante, por su condición social, el hecho de que hoy en día se esté, y en eso en todo caso me parece que las mujeres pueden explicarnos desde esa perspectiva que no es solo subjetiva, sino que también es compartida, y se convierte en un dato importante a considerar esas miradas de rechazo que permanentemente reciben al llevar un hijab. Es decir, toda una serie de cuestiones que ahora hoy en día le ponemos un nombre, pero que antes estaban ya apuntadas. ¿Qué es lo que en aquel tiempo no hicimos bien para poder tener que llegar en este momento a tener que explicitar, no solo musulmanes, sino también no musulmanes, un argumento de denuncia y de actuación militante en contra del desarrollo de prejuicios
en relación al Islam y en relación a las comunidades musulmanas. ¿Qué es lo que no se ha hecho bien? A mí me gustaría, en todo caso, dar luego dos ideas. Una primera ha tenido que ser ante el hecho de no reconocernos como sociedad ante nuestras transformaciones y ante los cambios que implicaban, es decir, no hemos hecho lectura crítica respecto a nosotros, como la sociedad española. Y segunda, hemos utilizado de manera, a mi modo de ver, fraudulenta, la idea de aceptar la diversidad, de reconocer la diversidad y al mismo tiempo estarla excluyendo del espacio público, del espacio de discusión social en el cual evidentemente musulmanes y otros colectivos han sido invitados a participar, pero que luego se les han retirado los instrumentos y los mecanismos para poder formar parte de esta esfera social, pública, que es nuestra sociedad. Luego en todo caso ya diré más cosas. Pues más o menos nos remonta un poco a la actualidad. Jordi, vamos, que nos dé el doctor Ahmed una perspectiva un poco más amplia, sobre todo Francia, que es, al parecer, ¿no?, donde más polémicas se dan con la comunidad musulmana, el tema del hijab en los colegios, en el espacio público. Actualmente el ministro de Interior, Cazeneuve, acaba de hablar de una propuesta de una estancia para con los musulmanes. El objetivo sería limitar la radicalización de los musulmanes, pero no sé si hay algo hacia la lucha contra la islamofobia. Que nos dé esa perspectiva desde la experiencia en Francia, pero también en el ámbito europeo, sobre todo con el fenómeno Pegida, etcétera, etcétera. Vas a necesitar dos. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الضيفين منظمي هذا المؤتمر الثيري على كريم دعوتهم. أتشرف بالحضور والكلام بين أيديكم. Donc, on m'a demandé de m'exprimer en français. Os ha saludado a todos. C'est une langue européenne, dans un cadre européen. Quiere hablar en francés. Bueno, le han pedido que hable en francés porque estamos en un marco europeo. Donc, Hussein m'a demandé de parler un peu, de faire une initiation concernant le contexte français. Hablar un poco del contexto francés. Il y a des ressemblances et des différences, bien sûr, Hay avec similitudes y l'Espagne. diferencias con España. C'est pas le même passé, c'est pas le même No es parcours el mismo historique, c'est pasado, no pas es el mismo recorrido la même histórico. classe politique, c'est La pas la misma clase même política. élite intellectuelle, No es la etc. misma Bien élite qu'il y a bien intelectuelle. sûr encore une fois de ressemblance, mais il y a quand même des différences. Existen puntos Je en dois común, dire pero hay que diferencias. le phénomène d'islamophobie existe bien. Quiero decir que el fenómeno de la islamofobia existe claramente. Et donc, bien qu'il, peut-être, Hussein a fait allusion au fait qu'il n'est pas utilisé dans le langage de... Il ne fait pas partie des éléments de langage de la classe politique. Aunque ha hecho Il alusión n'est a que pas no está entre los officiellement elementos del lenguaje reconnu, de la bien clase qu'il soit política. utilisé récemment, après les événements du mois de janvier. Últimamente Il se a ha été utilizado utilisé par le después de los président acontecimientos de enero. Hollande, François Hollande. Mais il est toujours plus ou moins banni dans le discours politique, bien qu'il soit connu dans la classe politique, au sein de la société civile. Et récemment, il y a eu un grand rassemblement à Paris où il y avait à la tête de plusieurs dizaines d'associations et qui avait pour... Traedle un café, por Dios. Un café que despierte. Me está explotando. Si quieres, un poquito. Tenemos un voluntario. Ole. Je tiens à saluer la traductrice parce que je sais que c'est fatigant, Es muy cansado, très fatigant, c'est Mucho. éprouvant comme travail, c'est pas facile. no es fácil. Donc ce phénomène existe. El fenómeno existe. Mais moi j'ai une approche qui doit être, je dois dire qu'il doit être complexe. Creo que el acercamiento al tema es complejo.
simpliste, risque excesivamente simplista, rígido. de réduire j'entends par approche simpliste, une approche qui ne cherche pas, qui ne regarde pas les origines, qui n'essaie pas de chercher les origines profondes de l'islamophobie. Esas aproximaciones simples que no buscan las bases fundamentales, que donde se ha crecido, donde ha aparecido la islamofobia. Par conséquent, on risque de tomber dans Corremos el riesgo de caer l'intérêt pour les manifestations de l'islamophobie et non pas les causes. Donc on peut verser dans certains militantismes. el riesgo es simplemente enunciar las acciones islamófobas y no buscar las razones por las cuales han producido. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire face de manière militante à l'islamophobie comme phénomène. No es necesario ser militante contra la islamofobia, Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre la défense des musulmans. no hay que ponerse a la defensiva. Mais s'arrêter à ce niveau risque de laisser le travail inachevé. Pero quedarse a este nivel, que desde esta parte simplemente es no acabar el trabajo. Voilà. La siguiente pregunta es... Pásamelo. Me lo pasas. Aquí, me lo pasas. Ah, vale. Sí, ya está.